Ni se te ocurra cruzar ese umbral. Mi marido vive aquí ahora. Las palabras de Carmen me atravesaron el pecho como cuchillos afilados mientras sostenía el gas pimienta a escasos centímetros de mi cara. Las llaves de mi casa temblaban en mi mano curtida, inservibles por la barrera humana en la que se había convertido mi hija a la entrada de mi casa. En ese instante, al presenciar la frialdad en su mirada, me di cuenta de que no tenía más remedio que poner en práctica el plan de emergencia, que había estado preparando en silencio para una situación tan desesperada. El sol de la tarde me pegaba en la espalda mientras cargaba mi pequeña maleta. Llevaba solo una semana visitando a mi hermana en Monterrey. 7 días que, al parecer, bastaron para que mi mundo se derrumbara para siempre. Ricardo apareció detrás de Carmen con una sonrisa torcida, la misma expresión que me había hecho desconfiar de él desde el día que lo conocí. Sus ojitos calculadores me examinaron de pies a cabeza, como si fuera una intrusa en mi propiedad. Escucha, Elena, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Las cosas han cambiado. Ya no eres la dueña. Carmen y yo tomamos una decisión mientras no estabas. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Sentí temblar mis piernas de 67 años. No de miedo, sino de una rabia dormida durante demasiado tiempo. Recordé cuando Carmen tenía 5 años y corría hacia mí con sus bracitos extendidos cada vez que llegaba del trabajo. Sus manitas siempre olían a los dulces que le compraba en la tiendita y sus ojos brillaban al verme llegar. Mami, mami, te extrañé tanto, decía mientras se aferraba a mis piernas como si fuera su salvavidas en un océano infinito. En esos momentos, después de largos días, limpiando casas ajenas para apoyarla, todo el cansancio se desvanecía con su abrazo. Sus bracitos me rodeaban el cuello cuando la llevaba a la cama. El aroma de su pelo recién lavado, con ese champú de manzana que tanto le gustaba, me llenaba los sentidos. Le cantaba suavemente mientras la mecía: duerme, niña mía, duerme, mi amor. Y ella se quedaba quieta, respirando suavemente contra mi hombro. En esas frías noches de invierno, cuando no teníamos suficiente dinero para la calefacción, dormíamos juntas bajo la misma manta, y su cuerpecito cálido era mi mayor consuelo. Ahora esa misma niña, transformada en una mujer de 43 años, me miraba con desprecio. Sus rasgos se habían endurecido con los años, sobre todo desde que Ricardo entró en nuestras vidas hacía 3 años. Había sido como un salvavidas cuando Carmen se estaba divorciando, prometiéndole amor y cuidado, pero yo había visto cómo se le iluminaban los ojos cada vez que mencionaba mi pensión mensual de $1,300. Carmen, soy tu madre, logré articular con la voz entrecortada. Esta es mi casa. Aquí están mis cosas, mis recuerdos, mi vida entera. Pero ella solo apretó el chorro con más fuerza, y por un terrible instante vi en sus ojos la misma frialdad que vi en los de su padre cuando me abandonó estando embarazada, dejándome sola para criar a nuestra hija. El viento movía las cortinas azules de la ventana de mi sala, aquellas cortinas que había cosido con mis propias manos cuando Carmen era adolescente. Podía ver mi sillón favorito, aquel donde había pasado noches enteras vigilándola cuando tenía fiebre, leyéndole cuentos, ayudándola con sus tareas. El mismo sillón donde la había consolado cuando su primer novio la lastimó, donde habíamos planeado su boda, donde había llorado cuando su matrimonio se vino abajo. Todo seguía allí, pero ya no tenía derecho a entrar. Tu pensión llega a esta dirección, continuó Ricardo con esa sonrisa que ahora reconocí como pura codicia. Técnicamente, esta es nuestra casa tanto como la tuya. Pero hemos decidido que necesitamos nuestro espacio de recién casados. Las palabras recién casados me impactaron. Se habían casado en secreto, sin invitarme, sin decirme nada. Me enteré por la vecina de al lado, la señora López, quien vio llegar a Ricardo con maletas y cajas. Carmen finalmente bajó el chorro, pero su mirada permaneció dura como el granito. Ya no eres joven, mamá. Es hora de que encuentres tu propio lugar. Tenemos planes, queremos formar una familia. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. ¿No había sido yo quien lo dio todo para que ella pudiera formar su primera familia? ¿No había sido yo quien trabajó doble turno para pagar su universidad? ¿Quién cuidó de su hija Sofía cuando trabajaba hasta tarde? Miré hacia la ventana del piso de arriba y vislumbré una pequeña sombra moviéndose tras la cortina. Era Sofía, mi nieta de 17 años, espiándome desde su habitación. Nuestras miradas se cruzaron un instante y pude ver lágrimas en las suyas antes de que desapareciera rápidamente. Mi corazón se desgarró aún más. No solo estaba perdiendo mi hogar, sino también a la nieta que había criado como a una segunda hija. ¿Y mis cosas? Pregunté con la poca dignidad que me quedaba. Mis fotos, mis documentos, la ropa de papá que guardé todos estos años. Ricardo soltó una carcajada que me heló la sangre. Ya nos encargamos de eso. Vendimos lo que servía y tiramos lo que no. No podíamos tener la casa llena de trastos viejos. Casi me fallaron las rodillas al oír esas palabras. Trastos de vieja. Así llamaba los recuerdos de toda una vida. Las fotografías de los juguetes de mi difunto esposo,
Carmen, que había guardado con tanto cariño, pensando que algún día se los enseñaría a sus hijos. Todo había desaparecido mientras visitaba a mi hermana, confiando en que mi familia respetaría mi hogar. Fue en ese momento cuando sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No era solo la traición, no era solo el abandono. Era la dolorosa comprensión de que había criado a una hija incapaz de amar de verdad, seducida por un hombre que solo me veía como una fuente de ingresos. Pero también fue el momento en que recordé quién había sido antes de ser madre, Elena, la mujer que había sobrevivido al abandono, que había trabajado con desgana para salir adelante, que se había enfrentado al mundo sola y había triunfado. El plan B nació hace exactamente 2 años en una conversación casual con Miguel, mi vecino de enfrente. Era un abogado jubilado, un hombre de 73 años que había perdido a su esposa y vivía solo en esa casa enorme con un jardín lleno de rosas blancas. Habíamos forjado una amistad extraña pero sólida, compartiendo cafés por la tarde y charlando sobre la vida que se nos escapaba de las manos de Elena. Me había dicho una tarde, mientras veíamos llegar a Ricardo en su camioneta nueva: ese hombre no me da muy buena espina. Ten cuidado. Miguel tenía esa intuición que solo da la experiencia de haber llevado cientos de casos legales durante 35 años de ejercicio. Sus ojos grises, siempre alerta tras sus gafas, habían visto demasiadas familias destruidas por la avaricia. Es solo la paranoia de mi viejo. Bromeó entonces, pero vi cómo se tensaba cuando Ricardo me pidió dinero prestado para sus inversiones. Pequeñas cantidades al principio, $75 por aquí, $150 por allá, siempre con la promesa de devolverlo pronto, siempre con Carmen como intermediaria suplicante. Mamá, es solo por esta vez. Ricardo encontró una oportunidad de negocio increíble. Recordé vívidamente el día que Miguel sugirió ir a un notario. Por precaución. Me dijo con esa sonrisa paternal que me tranquilizaba: asegúrate de que todos tus documentos estén en regla. Testamento, escrituras, poderes notariales. Nunca se sabe cuándo los vas a necesitar. En ese momento pensé que era solo la obsesión de un abogado jubilado, pero ahora entendía que había sido el consejo más valioso de mi vida. Caminé lentamente por la acera, arrastrando mi maleta con ruedas sobre el pavimento irregular. Cada paso resonaba en mis oídos como un martillazo en el corazón. Los vecinos, que me conocían desde hacía 25 años, se asomaban con curiosidad desde sus ventanas, susurrando entre ellos. La señora López me invitó a pasar con un discreto gesto desde la puerta, pero negué con la cabeza. Necesitaba pensar, procesar lo que acababa de pasar. Me senté en la banca del parque, que estaba a 3 cuadras de mi casa, el mismo parque donde había llevado a Carmen de pequeña. El columpio oxidado cegía allí, inmóvil bajo la tarde que se desvanecía. Cerré los ojos y pude oír su risa cristalina mientras la empujaba más y más alto, hasta que gritó más: mami, más. Sus piernas regordetas colgaban del asiento mientras la observaba atentamente, lista para sujetarla si se caía. ¿Por qué me hiciste esto, Carmen?, le susurré al viento. ¿En qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemiga? Las lágrimas que había contenido finalmente empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. No era solo dolor, era una mezcla tóxica de traición, incredulidad y una rabia sorda que crecía en mi pecho como un tumor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, soy Sofía. No puedo hablar, pero necesito que sepas que esto no está bien. Te quiero. Nos vemos pronto. Mi dulce Sofía, la única que heredó mi corazón en lugar de la frialdad de su madre. La crié desde que tenía 4 años, cuando Carmen trabajaba doble turno en el hospital. Sofía había sido mi compañía, mi razón para madrugar, mi motivación para seguir luchando. Recordé las mañanas en que la peinaba para la escuela. Sus rizos castaños siempre se enredaban en mis dedos y ella se quejaba dramáticamente: ay, abuela, me duele. Pero se quedaba quieta porque sabía que su recompensa vendría después: las trenzas perfectas que todas sus amigas envidiaban y el desayuno especial que solo yo sabía preparar. Huevos revueltos con queso, tostadas cortadas en triángulos perfectos y jugo de naranja recién exprimido. Abuela, me había dicho hacía apenas un mes: cuando sea mayor quiero ser como tú, fuerte y valiente. En ese momento sonreí pensando que era solo la inocente admiración de un adolescente. Ahora entendía que Sofía había visto algo que yo no quería reconocer, que su madre se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien capaz de traicionar a quien más la había querido. El sol empezó a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Saqué mi teléfono y marqué el número que había memorizado. Miguel contestó al segundo timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. Elena, ¿qué ha pasado? Su voz sonaba preocupada, cargada de esa intuición que había desarrollado tras décadas lidiando con crisis familiares. Le conté todo.
desde el gas pimienta hasta las palabras venenosas de Ricardo sobre mis culos de vieja. Miguel me escuchaba en silencio, interrumpiéndome solo de vez en cuando con un ya veo o entiendo que me daba fuerzas para continuar. Elena, dijo cuando terminé mi relato, ahora es cuando ponemos en práctica todo lo que hemos estado preparando. ¿Tienes los documentos que te pedí que guardaras? Instintivamente toqué mi bolso, donde siempre llevaba una pequeña carpeta con las copias más importantes, las escrituras originales de la casa, el testamento actualizado, los poderes notariales. Todo debidamente certificado y con fechas recientes. Las tengo, respondí, sintiendo por primera vez en horas que no estaba completamente perdida. Bien, continuó Miguel con esa voz firme que seguramente había usado en cientos de juzgados. Ven a mi casa. Esta noche revisaremos todo y mañana temprano iremos a mi oficina. Tengo contactos que nos van a ayudar. Esto no va a quedar así. Mientras caminaba hacia la casa de Miguel, arrastrando mi maleta por las calles que había recorrido miles de veces, sentí que algo cambiaba en mi interior. La mujer rota que había dejado su casa se transformaba en alguien diferente. Recordé las palabras que había estado escribiendo en mi diario durante los últimos meses, frases que habían surgido de lo más profundo de mi alma herida. Merezco más que esto. Esa frase apareció por primera vez cuando Ricardo me pidió que le prestara $600 para un asunto urgente. Carmen me miró con esos ojos suplicantes que también conocía y te di como siempre. Pero esa noche, sola en mi cama, escribí en mi diario, merezco más que esto. Merezco más que ser vista como un banco ambulante. La segunda frase surgió cuando me dijeron que mi silla estorbaba en la sala y que sería mejor guardarla en el garaje. No necesito permiso para empezar de nuevo. Escribí con mano temblorosa pero decidida. En ese momento, no entendí del todo el significado de esas palabras. Pero ahora, caminando hacia mi nueva realidad, empezaban a cobrar forma. Miguel me esperaba en su puerta, con una taza de café humeante y esa sonrisa paternal que tanto necesitaba. Su casa olía a libros viejos y a las rosas que cultivaba en su jardín. Era un aroma que siempre me había tranquilizado, tan diferente del ambiente tenso que se había creado en mi propia casa desde la llegada de Ricardo. Siéntate. Elena, dijo, yéndome hacia su desgastado sofá de cuero. Tenemos mucho trabajo, pero primero necesitas descansar. Mañana empezamos a recuperar lo que es tuyo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, pero también encendieron una llama que llevaba demasiado tiempo dormida. La llama de la superviviente, de la mujer que crió sola a una hija, que trabajó hasta que le dolieron los huesos, que enfrentó la vida con las manos vacías y construyó un hogar esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de invitados de Miguel. Escribí en mi diario la tercera frase que definiría mi nuevo camino. Llegará el día en que dejarán de subestimarme. No sabía exactamente cómo, pero presentía en lo más profundo de mi ser que la tormenta apenas comenzaba y que no sería víctima de esta historia. La oficina de Miguel olía a café recién hecho y a esos libros de derecho que lo habían acompañado durante 4 décadas. Las estanterías de madera oscura llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes que parecían guardar todos los secretos de la justicia. Me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio, sintiendo por primera vez en meses que tenía un verdadero aliado. Alguien que entendía que lo que me había sucedido no era solo un problema familiar, sino un despojo sistemático. Elena, dijo Miguel mientras revisaba minuciosamente cada documento que traía. Lo que te han hecho tiene nombre legal: apropiación indebida, despojo familiar y abuso económico hacia una persona mayor. Sus palabras me impactaron como revelaciones. Durante meses pensé que solo era una madre incomprendida, una mujer mayor que estorbaba la vida de su hija. Ahora entendía que había sido víctima de algo mucho más grave. Extendió las escrituras de mi casa sobre el escritorio, las que firmé hacía 28 años cuando por fin pude comprarla con mis ahorros y un préstamo que tardé 12 años en pagar. Cada peso lo había ganado limpiando casas, cuidando niños ajenos y vendiendo tamales los fines de semana. Esta casa está registrada solo a tu nombre, continuó Miguel. Aquí está la llave de todo. Carmen no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad, pero sabía que había más. Durante los últimos 2 años, Ricardo había insistido constantemente en que actualizara mis documentos. Por tu seguridad, Elena, me decía con esa sonrisa falsa, por si te pasa algo. Para que Carmen no tenga problemas con el papeleo, había logrado convencerme de firmar varios documentos que, según él, eran formalidades legales. Ahora me daba cuenta de que habían sido intentos de apropiarse legalmente de mis bienes. Necesito que me digas exactamente qué documentos firmaste, me pidió Miguel con la paciencia de un confesor. Cerré los ojos e intenté recordar. Fue en abril del año pasado, un día en que Carmen llegó con especial cariño, cocinando mi comida favorita y hablándome con esa dulzura que no había mostrado en meses. Mamá, necesitamos actualizar tu testamento. Ricardo conoce a un muy buen abogado que puede ayudarnos.
Recordé vívidamente ese supuesto despacho de abogados. Un lugar pequeño y mal iluminado, con apenas unos pocos diplomas en las paredes que ahora sospechaba eran falsos. El hombre me había hecho firmar varios documentos, mientras Carmen y Ricardo me apuraban. Es solo rutina, señora. Firme aquí, aquí y aquí. Había confiado, como siempre había confiado en mi hija, me hicieron firmar algo que decía que, si enfermaba o no podía cuidar la casa, Carmen tendría derecho a administrar mis bienes, le confesé a Miguel, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada a mi propia ingenuidad. También firmé algo sobre mi pensión, supuestamente para facilitar los depósitos. Miguel frunció el ceño y tomó notas rápidamente. Esos documentos probablemente sean fraudulentos o se obtuvieron mediante engaño. Una persona de 67 años, en pleno uso de sus facultades mentales, no puede ser despojada de sus bienes tan fácilmente. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me llenaron de una ira fría que nunca antes había sentido. El teléfono de Miguel sonó, interrumpiendo nuestras reflexiones. Era Sebastián, su pareja más joven, especialista en derecho de familia y patrimonio. Viene para acá, me informó Miguel después de colgar. Sebastián ha llevado casos similares, familias que se aprovechan de adultos mayores para apropiarse de sus bienes. Desafortunadamente, es más común de lo que creemos. Mientras esperábamos, Miguel me contó otros casos que había visto a lo largo de su carrera. Personas mayores desposeídas por hijos avariciosos, pensiones robadas, casas vendidas sin consentimiento. El problema, me explicó, es que muchas víctimas sienten demasiada vergüenza para denunciarlo. Creen que es su culpa, que fracasaron como padres, pero la realidad es que hay personas que simplemente carecen de escrúpulos. Independientemente de los lazos familiares, Sebastián llegó media hora después. Era un hombre de unos 45 años, de mirada decidida y un apretón de manos firme que me inspiró confianza de inmediato. Tras revisar mi caso, fue directo: Elena, lo que describes es un caso claro de violencia familiar y abuso patrimonial. Tenemos sólidos fundamentos legales para actuar. Mientras planeábamos nuestra estrategia, sentí que esa mujer rota que había llegado a casa de Miguel la noche anterior se transformaba en alguien que había olvidado que podía ser. La luchadora que había criado sola a su hija, que había enfrentado la adversidad con la frente en alto, que había construido una vida desde la nada. La guerra por mi dignidad, mi hogar y mi futuro estaba a punto de comenzar, y por primera vez en años me sentí lista para luchar.